Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de las empleadas domésticas. Según el alto tribunal, si un empleador nunca las afilia a la Seguridad Social, este deberá asumir el valor de su pensión. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, advirtió que las tarifas de energía podrían sufrir alzas significativas si no entra en operación Hidroituango. Durante el debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el mandatario afirmó que la planta está lista, pero la orden de un plan de evacuación alteró el cronograma inicial. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Con el pasar de los días se agudizan las pérdidas para distintos sectores económicos de Colombia por el bloqueo en la vía a Buenaventura, en el Valle del Cauca. Según la Asociación de Transportadores de Colombia, sus agremiados están perdiendo diariamente 4.000 millones de pesos. Además, aseguran que hay carga represada, tanto desde que va o viene del puerto del Pacífico. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Masacre en Estados Unidos. Gerente de un Walmart asesina a 5 empleados y luego se suicida. Rusia bombardea plantas de agua potable en Ucrania y deja a Kiev sin el líquido vital. Parlamento Europeo declara a Rusia como país promotor del terrorismo. Terremoto en Turquía deja 50 heridos. Brasil impone nuevamente tapabocas obligatorios en aviones y aeropuertos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Al menos 6 personas muertas dejó un tiroteo dentro de un almacén de la cadena Walmart en Virginia, en Estados Unidos. El atacante, quien se desempeñaba como gerente de la tienda, se suicidó. Un tiroteo en una tienda de Walmart en la ciudad de Chesapeake, en Virginia, dejó 6 personas muertas. El asesino, identificado como Andrew Finn, de 31 años, era jefe del equipo nocturno y trabajaba en la empresa desde 2010, según informó Walmart. El hombre abrió fuego con una pistola y se quitó la vida tras la masacre. While our investigation continues, we can tell you the following. 6 victims have died. 4 victims are in area hospitals with conditions unknown at this time. And the suspect is dead from what we believe is a self-inflicted gunshot wound. 3 de los fallecidos, incluido el sospechoso, fueron encontrados en la sala de descanso, otro fue hallado cerca de la fachada de la tienda y los otros fueron trasladados a hospitales donde murieron después a causa de sus heridas. Este tiroteo se produce 3 días después de que un hombre armado abriera fuego en una discoteca gay en el estado de Colorado. La capital ucraniana, Kiev, se quedó sin agua ni electricidad como consecuencia de una ola de bombardeos rusos dirigidos a sus plantas de tratamiento. Rusia continúa sus ataques contra vitales infraestructuras ucranianas, donde ya se registran preocupantes problemas en las redes de abastecimiento de agua, gas y electricidad justo en el inicio del invierno. Ahora es la capital Kiev la que se quedó sin estos servicios básicos como consecuencia de la nueva ola de bombardeos rusos que produjeron varias explosiones en diferentes distritos de la ciudad, las cuales dejaron al menos 3 muertos y 6 heridos. La ofensiva también golpeó a otras regiones ucranianas como Zaporilla, donde queda la mayor central nuclear de Europa y donde, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, están jugando con fuego. Los ataques también tuvieron consecuencias en la vecina nación de Moldavia, donde se registraron cortes masivos de electricidad que se suman a los grandes problemas energéticos que ha causado en este país la guerra en Ucrania. El Parlamento Europeo declaró a Rusia como Estado promotor del terrorismo, con 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones. La plenaria tomó la decisión y dijo que la destrucción de infraestructuras civiles y de otras violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario constituyen actos de terror y crímenes de guerra contra la población ucraniana.
El Parlamento Europeo advirtió que China puede convertirse en una nueva Rusia, porque Occidente comenzaría a depender del país asiático en medio de los esfuerzos por lograr una rápida y correcta transición hacia las energías renovables. Así lo alertó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al afirmar que el gigante asiático es el principal proveedor de minerales y equipos necesarios para el uso de energías limpias. Borrell aseguró que hay que cuidar las dependencias con el gigante asiático. Al menos 50 personas heridas dejó un sismo de magnitud 6,1 que sacudió el noroeste de Turquía. El temblor se sintió con fuerza en Estambul, la ciudad más grande del país. Dejó daños leves en algunos edificios y produjo más de un centenar de réplicas. Turquía se sitúa en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. Brasil volvió a imponer el uso obligatorio de tapabocas en aeropuertos y aviones por un rebrote de COVID-19. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria anunció la medida debido a los datos epidemiológicos actuales que indican un aumento en el número de casos de coronavirus en la población brasileña, pues en los primeros 20 días de noviembre el número de contagios superó los 95.000, con un aumento del 292%. La empresa Ecolom creó una instalación de inodoros que son capaces de funcionar sin agua y de producir fertilizantes. Ecolo es una empresa de tecnología revolucionaria de gestión de residuos que creó inodoros que no tienen olores, no contienen agua, no consumen energía ni presentan complicaciones. Es fácil de instalar y mantener, los cuales se pueden utilizarse de forma permanente o temporal. Estos sanitarios autónomos sostenibles emplean un cultivo bacteriano especialmente formulado para tratar y eliminar los desechos humanos y transformar la orina en un fertilizante líquido natural. De hecho, la solución galardonada no solo ahorra agua y electricidad, mejora la salud y el saneamiento, sino que también ofrece un beneficio socioeconómico a las comunidades de bajos ingresos que pueden vender el fertilizante orgánico generado en el sistema. Según la empresa, sus baños han ahorrado 548.000 metros cúbicos de agua. Una tela de fibra programable que determina qué actividad física está haciendo el usuario se está ensayando en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Investigadores del MIT han creado la primera fibra con facultades digitales capaz de detectar, almacenar, analizar e inferir actividad después de ser cosida en una camisa. Las fibras digitales amplían las posibilidades de las telas para descubrir patrones ocultos en el cuerpo humano, que podrían utilizarse para el control del rendimiento físico, la inferencia médica y la detección temprana de enfermedades. Durante un estudio, la fibra recopiló 270 minutos de datos de temperatura corporal en la superficie para decidir con un 96% de precisión qué actividad estaba realizando la persona. Este nuevo material se creó colocando cientos de chips digitales cuadrados de silicio en una preforma que luego se usó para crear una fibra de polímero. La Fundación Nacional Batuta y Ecopetrol desarrollan el proyecto Música en las Fronteras, cuyo objetivo es promover la retención escolar de 1.700 niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante procesos de formación musical. Le decía a mi mamá todos los días y a mi papá cuando venía por acá que me trajeran acá. Quiero ir a Batuta. Me voy acercando poco a poco a mi meta, ser un violinista profesional y viajar por todo el mundo. Ay, ese ha sido mi sueño desde que soy chiquito. Siento como mucho aprecio a mi violín, lo amo mucho. Y le puse un nombre, Beethoven. Las comunidades beneficiadas asentadas en 14 zonas fronterizas de Colombia, además de recibir formación musical, reciben acompañamiento psicosocial, lo que les brinda una formación integral y aporta la neutralización de los prejuicios e imaginarios sobre las identidades plurales e individuales. Pues Batuta para la vida de mi hijo ha representado y representa alegría, representa responsabilidad y compromiso. Conocer nuevos compañeros, ser feliz con ellos, eso, ayudarnos entre sí. En sus ratos libres, que cuando no está estudiando, en sus ratos libres, él tiene algo útil para aprender para su vida. Gracias, Música en la Frontera. Bienvenidos a Entrevistas Canal 1, el horario habitual de Pregunta Yamit. Hoy nuestro invitado a este espacio es el señor Israel Ramírez Pineda. Él es Pablo Beltrán,
el segundo comandante del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y jefe de la delegación negociadora que reinició los diálogos con el Gobierno Nacional este 21 de noviembre en Caracas, donde se encuentra hasta ahora. Señor Beltrán, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, Gerardo, a usted y a su audiencia y a su disposición. Señor Beltrán, en la rueda de prensa que dieron las delegaciones, la del gobierno, la de usted que encabeza en Caracas, hubo una gran disposición de avanzar hacia la paz. ¿Por qué en esta oportunidad los colombianos deben ser crédulos frente a esta iniciativa de reconciliación con ustedes? Bueno, más que con el ELN, el país pasa por un cuarto de hora en que hay una exigencia en las calles para que haya cambios, entre ellos que haya paz. Parte de esa exigencia la recoge el gobierno del presidente Petro, y el 7 de agosto él dijo que iba a trabajar por una paz verdadera y definitiva, lo que quiere decir que nosotros tenemos un interlocutor que ha dicho públicamente, ha hecho la paz una parte de su programa de gobierno. Quiere decir que es una gran oportunidad. En cuanto a nosotros, acabamos de hacer unas consultas con todos los frentes nuestros durante mes y medio y hay un consenso total de que debemos proseguir en la búsqueda de una solución política del conflicto y por eso estamos aquí en Caracas y por eso reanudamos la mesa el lunes pasado. En este mismo espacio, señor Beltrán, entrevisté el lunes a Carlos Velandia, su antiguo compañero Felipe Torres, y él dice que el mensaje que les enviaba era que no dejen pasar esta oportunidad, que ustedes tienen quizá la última oportunidad de lograr la paz, de firmarla, y que más con el gobierno Petro, como usted lo dice, que recoge un clamor popular y un estilo o un anhelo de cambio en el país. ¿Qué opinión le merece esa opinión de su excompañero? Bueno, pues no escuché la entrevista, pero entendemos de que representa también una opinión de más gente que la del mismo, que como ya le decía, el país ya lleva décadas de conflicto interno y ya hay un clamor para que se pase esa página de la guerra, para que dejemos de considerarnos enemigos los unos a los otros y trabajemos por una reconciliación y unos puntos de, dijéramos, de una agenda común de nuevo país. Ustedes, señor Beltrán, ¿son conscientes entonces de que esas manifestaciones que hubo en las calles, que el gobierno de izquierda que llega y que hoy dirige el país, da mejores condiciones para la negociación con la guerrilla del ELN? Por supuesto. Sí, claro. Claro, porque si usted compara, el gobierno anterior de Duque se negó totalmente a reanudar esta mesa, a que se desarrollara una agenda de conversaciones y de negociaciones. Entonces es un contraste evidente de un gobierno refractario a la solución política a un gobierno que habla de diálogo y de solución política. Vea cómo trató las marchas y el estallido social el año pasado. En vez de escuchar y buscar soluciones, fue represión inclemente. Entonces, marca dos momentos de Colombia y eso nos parece que es una oportunidad para avanzar. La guerrilla a la que usted pertenece, señor Beltrán, es quizá la última del continente, o no es quizá, es la última del continente, 58 años de lucha armada, ¿que se justifica hoy esa lucha armada? Bueno, esto es un problema en cierta manera mundial. Yo le devuelvo la pregunta de esta manera. ¿Qué le aporta a Colombia pertenecer a la OTAN cuando la OTAN hoy está en un plan de guerra mundial? Nada. Entonces hay factores de guerra que se nos imponen. Otro, la fracasada guerra contra las drogas. Otro, una doctrina de seguridad que considera enemigo a todo el que lucha por cambios. Entonces todos esos factores son los que tenemos que remover para crear unas condiciones para que haya paz. El presidente ha dicho una cosa que es histórica, no va a perseguir a sus contradictores políticos, eso es histórico y espera uno que lo cumpla, para que también la derecha aprenda eso. O sea, que aprenda el ejemplo que le da, que aspira a darle este gobierno. Entonces, el problema de la resistencia y de la rebelión es una consecuencia a cómo los sucesivos gobiernos de la élite han tratado las demandas del pueblo, que en vez de tratarlas con soluciones políticas, todo es la vía represiva y militar. Entonces, si usted tiene
una doctrina de seguridad que considera una amenaza a las luchas del pueblo, pues obvio que van a hacer resistencia. Por ejemplo, no me lo está preguntando, pero ¿cuántos de esos muchachos que reprimieron el año pasado y persiguieron no anhelarían volverse guerrilleros como la única opción que les queda? Entonces el mismo sistema represivo y militarizado es el que genera la respuesta de la rebelión y la resistencia. Entonces, pero señor Beltrán, sí. Señor Beltrán, digamos, eso que usted expone es un diagnóstico claro en un país que en unas desigualdades mayúsculas como Colombia, con una lucha contra el narcotráfico fracasada, que es evidente, pero digamos, ustedes incurren en unas acciones violentas, han incurrido a lo largo de estos 58 años de lucha armada, que le reitero, eso se justifica hoy. Es decir, para reivindicar, para reclamar derechos, ¿hay que violar derechos? Usted tiene el dato de cuántas masacres y cuántos líderes sociales y cuántos excombatientes han matado durante el gobierno de Petro. Nosotros sabemos que eso no es orden del presidente, pero hay un régimen que sigue persiguiendo y sigue exterminando y tiene unas costumbres genocidas. Eso es lo que hay que acabar. Entonces, mientras que eso no se acabe, va a haber resistencia y va a haber rebeldía. O sea, el problema que nosotros planteamos es removamos las causas que generan el conflicto y ahí sí nos abrimos a unos momentos de paz. Y esos momentos de paz, concretamente, ¿cómo deben darse cuando usted dice removamos esas causas del conflicto? Por ejemplo, ¿cuál sería la causa principal? Por ejemplo, si usted habla con observatorios de seguridad, le van a decir que existe un reordenamiento territorial para grandes proyectos agroindustriales, de agronegocios, extractivistas, de deforestación. ¿Y quiénes se oponen a eso? Las comunidades campesinas, afros e indígenas. Por eso matan y destruyen esas comunidades, porque hay una disputa por esos territorios, quieren desplazar la gente. Mire cómo van los títulos mineros en el Chocó o en la Bota Caucana, que es una fábrica de agua. Entonces, fíjese que aquí le estoy diciendo de que el modelo económico nuestro debe dejar a un lado el extractivismo y comenzar a pensar más en un modelo productivo que se proteja la economía campesina. ¿Por qué la gente siembra coca? Porque en el año 90 comenzamos a importar alimentos, ya vamos en 2/3 partes de los alimentos importados. ¿Eso de dónde vino? De la apertura económica, de los TLC. Entonces, darle oportunidades al campesino y a la economía campesina significa que ellos no tengan que acudir a cultivos de uso ilícito. Señor Beltrán, y hablando de paz, un hecho evidente y muy llamativo es que a nombre del gobierno esté negociando una persona que ha sido contradictor por lo que significa y representa una ideología de derecha y por pertenecer a un gremio como Fedegan. El doctor José Félix Laforí, ¿cómo lo analiza usted sentado en esa mesa de negociación para que participe precisamente en esos diálogos que contribuyan a ver si se da la paz con ustedes? Pues en Colombia hubo un líder conservador que fue jefe de Laforí, que decía que a la gente hay que creerle. Entonces, por allá hay una parte de las Sagradas Escrituras que por los hechos los conoceréis. Entonces, esperamos a ver en los hechos cómo Laforí y su gremio se colocan del lado de la paz y dejan de defender solamente intereses de élite. Está por verse y pues nosotros nos abrimos a eso. Y si el gobierno lo coloca ahí, pues está en su autonomía y en su soberanía de elegir su delegación. Nosotros no la vamos a rechazar. En una nota que pasamos en Noticentro 1 CMI lo vimos a usted, por supuesto, las relaciones personales muy cordiales, él en muletas, con bastón mejor, porque tiene una afectación en la rodilla. ¿Cómo fue ese encuentro con el doctor Laforí? Bueno, para que vea, estuvimos hablando de cosas de ingeniería, que hay que hacer mucha investigación y desarrollo para mejorar la educación en Colombia, para que haya mejor tecnología, mejor producción y para que el país administre más y se nutra más, por ejemplo, de la biodiversidad. Quiere decir que si el modelo productivo lo buscamos en función de la gente, pues ahí vamos a tener puntos de coincidencia y que no solamente pensemos en un capitalismo parasitario, de especulación con el dinero y con la tierra, por ejemplo. Si esos son puentes de identidad, bienvenidos. Que sea una oportunidad para desarrollar proyectos productivos y no para que sea un capital rentista. Sí, porque es que
Hoy los que más ganan dinero son los que viven cobrándole intereses a los que producen. Entonces eso hay que acabarlo, eso debe dejar de ser el centro de la economía. Ni el capitalismo parasitario, ni el extractivismo para vivir de solamente comernos los recursos naturales, se los llevan extranjeros y a Colombia no le quedan sino los huecos y la deforestación y la miseria. Vea cómo está la Guajira. Señor Pablo Beltrán, usted acudió ahora a un pasaje bíblico y dijo a la gente hay que creerle. ¿Por qué los colombianos les deben creer en este momento a ustedes sobre esa voluntad de paz? Porque hay mucha incredulidad, le decía en la primera pregunta que al inicio de la entrevista. Yo pienso que eso de la incredulidad es bastante extendida. Se le cree poco al Congreso, poco a las Fuerzas Armadas, poco a los partidos políticos. Entonces, salir de la incredulidad se hace con base en hechos. Y nosotros le hemos dicho aquí a la delegación del gobierno, no hagamos declaraciones de lo que vamos a hacer. Hagamos declaraciones sobre logros y hechos concretos para decirle al país, por ejemplo, nos metimos mancomunadamente a arreglar tal situación humanitaria en tal esquina del país que está sufriendo. O sea, que se le muestren resultados. A eso es que hay que creerle. O sea, ustedes van a dar hechos puntuales y gestos de paz como lo que acaba de indicar para ir generando confianza. Esa es la estrategia. Y por eso es que, contrario al proceso con la guerrilla de las FARC, el del ELN es que lo que se va acordando se va cumpliendo. Sí, porque hay dos líneas de negociación. Unas en este campo del alivio humanitario, que es muy importante, y otras ya en una agenda de más de mediano y largo plazo, que también se van configurando acuerdos y cuyo resultado se ve más en el mediano plazo, pero hay que producir en el inmediato, porque las situaciones de sufrimiento de la gente en muchos rincones de Colombia, que no son Bogotá, son muy grandes. Entonces eso es un compromiso de no fallarle a esa gente. Pablo Beltrán, el segundo hombre del Ejército de Liberación Nacional, nuestro invitado hoy a Entrevistas Canal 1. Hablaremos del cese bilateral, del cese el fuego, después de comerciales. Ya volvemos. Regresamos con el señor Pablo Beltrán, jefe negociador de la delegación del Ejército de Liberación Nacional que reinició diálogos con el Gobierno Nacional este lunes 21 en Caracas. Señor Beltrán, para cumplir hechos de paz, ¿qué tan importante es el cese bilateral del fuego entre ustedes y el Estado colombiano? Sí, es muy importante porque, dijéramos, el país, sobre todo las regiones más apartadas, donde proliferan más bandas, carteles, la gente sufre mucho. Entonces, si las Fuerzas Armadas y el ELN llegamos a unos acuerdos de cese bilateral, eso inmediatamente, dijéramos, impacta sobre el conjunto de los problemas que tienen las regiones más azotadas por todos estos grupos. Y en el caso nuestro, pues obvio que sería un cese bilateral en el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas del Estado, pero nosotros mantendremos una posición defensiva frente al resto de grupos y bandas que hay en las partes. Pero eso, aspiramos a que sea un punto de la mesa y a que se llegue a un acuerdo y confiamos en que lo que ha dicho el presidente, que se debe buscar un cese bilateral y que van a trabajar también el comisionado de paz con el resto de bandas y grupos, que todo eso configure una situación de cese. A eso pensamos de que hay que caminar y hay que acordar. Señor Beltrán, ¿y qué es lo que quiere el ELN? Digamos, entonces la gente dice, la guerrilla de las FARC se desmovilizó, les dieron unas curules en el Congreso de la República, les dieron una justicia especial, tribunales de transición, de justicia restaurativa. ¿Qué pretende el ELN cuando usted deje las armas y se reinserte a la vida civil? El Estado colombiano y las élites son muy expertas en hacer trueques y en hacer ofertas. Nosotros no queremos ni trueques en la mesa, o sea, yo lo esculpo y usted me esculpa, ni por presentar pliegos de peticiones a ver qué quiere el ELN. No, nosotros no queremos ni lo uno ni lo otro. ¿Qué queremos?
que la mesa sirva para una amplia participación de la sociedad, para que se hable cuáles son los cambios y la democratización que necesita Colombia, y para que se acuerden esos cambios, la gente participe y presione para que esos cambios se hagan. Es la manera de afectar, de cambiar las causas que generan el conflicto. Porque si no sería, esto es una palabra que es muy exacta, sería un juego de tontos, ponerse uno a resolver las consecuencias y dejar intactas las causas. Ese es el cometido central que nosotros buscamos, colocarle fin al conflicto armado, pero simultáneamente acordar transformaciones urgentes, básicas, necesarias, que le quiten piso a las causas que generan el conflicto. Señor Beltrán, en ese péndulo que da la política, el hoy partido de oposición Centro Democrático, que era de gobierno en su momento, se opuso a las negociaciones con la guerrilla de las FARC, porque decía, les van a entregar a esos guerrilleros, a quien pues no bajaban de criminales narcotraficantes, el país. Y siguen insistiendo en que el país se les entregó. Y otra gente dice, no, eso lo que lo sacamos fue barata porque apenas tienen 10 curules y en las elecciones no sacaron ni 100.000 votos a Congreso de la República. ¿Usted qué opina de esas opiniones sobre un proceso de paz que antecedió al que ustedes comenzaron a enrutar este lunes 21? Pues a veces no es tanto lo que uno diga o el ELN diga, sino lo que digan, por ejemplo, estudiosos del conflicto en Colombia. Le voy a citar uno. Hay un estudioso que fue director del Centro de Investigación y Educación Popular, el CINEP, Fernán González, que en una entrevista con Yamil de 2017 dijo lo siguiente: las FARC, el acuerdo con la FARC se bajó de la lucha armada como instrumento de lucha política revolucionaria a cambio de que el Estado cumpla la Constitución. Entonces, si usted se da cuenta, es un análisis muy agudo. Entonces, si una guerrilla se desmoviliza para que el otro cumpla, entonces analíceme eso. ¿Por qué el gobierno no cumple sin necesidad de que lo presione? ¿Por qué no se cumple la Constitución del 91? ¿Por qué le han hecho recortes a esa Constitución? ¿Cuáles son los intereses de los poderosos que arrinconan esa Constitución y no le dejan que lleve vida? Entonces, eso es lo que hay que reflexionar sobre cómo las élites manejan el conflicto. Ustedes, señor Beltrán, por eso nosotros no decimos que estamos buscando una u otra prerrogativa, ¿no? Queremos centrar la discusión en resolver las causas que generan el conflicto. ¿Y ustedes en esa resolución de las causas que generan el conflicto también quieren que se aplique la Constitución del 91? ¿No pedirían constituyente ni nada por el estilo? Pues nosotros por principio no aceptamos las leyes del Estado. Si hubiera una negociación, por ejemplo, sobre justicia, ¿qué colocaríamos en el medio? Los derechos de las víctimas. ¿De cuáles? De todas. ¿Cuáles? Los conocidos: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, que haya memoria, que no haya olvido. Y todo eso genera condiciones para que haya perdón, pero también para que haya reconciliación. Es a lo que apuntamos. Entonces, ese es el centro de la discusión sobre el problema de justicia. O sea, es satisfacer a esos millones de víctimas. No que a mí me exculpen o que me den una prerrogativa, no. Hablemos del grueso del problema, que son las víctimas. Señor Beltrán, y las víctimas, hablando usted, cuando dice si hay cese bilateral, nosotros lo hacemos con las fuerzas del Estado, pero nos guardamos la prerrogativa de responder a otras organizaciones que estén en nuestras zonas de influencia y que pongan en peligro pues, la existencia de las estructuras del ELN. En ese cese bilateral, ¿qué garantía tendrán los colombianos de que hechos tan violentos como el de la Escuela General de Cadetes, General Santander, no vuelvan a suceder en medio de unas negociaciones como las que comenzaron? Lo que hablan son los hechos. Cuando nosotros acordamos el cese con ocasión de la venida de su santidad el Papa Francisco en 2017, que comenzó en octubre y terminó en enero, nosotros hicimos una nota verbal donde el ELN colocó a qué se comprometía y el gobierno colocó a qué se comprometía. Si usted consigue el documento, sería bueno que lo compare. Si no, yo le puedo bajar una copia. Todo a lo que se comprometió el ELN se cumplió. Y la mayoría de las cosas a las que se comprometió el gobierno no los cumplió. Los hechos son los que hablan.
Señor Beltrán, el tema de la señora que cometió un atentado en el centro andino y que hoy es gestora de paz, que salió de la cárcel, ¿por qué se vuelve eso como un punto de honor? ¿Por qué es la importancia para ustedes que ella esté en la mesa? Bueno, aquí, como dice mucha gente, en mi pueblo cada loro en su estaca. Son dos funciones distintas. Una es la delegación de diálogos del ELN, que la nombran las directivas del ELN, y otros son los gestores de paz que se acuerdan con cada gobierno. Le hago memoria. Colombia ha tenido gestores de paz desde las épocas de cuando Uribe fue presidente, después con Santos, hasta con Duque, compañeros nuestros que quedaron gestores de paz de la época de Santos. Duque respetó eso. Entonces, es un derivado de la ley de orden público que faculta a los gobiernos a nombrar esos gestores de paz. Se tienen un estatuto muy preciso y están en función de promover todos estos diálogos y toda esta situación de la solución política. Y entiendo que junto a Violeta... En ese contexto es que nosotros pedimos que se nombre un grupo de compañeros, entre ellos a Violeta. O sea, no es la única, es un grupo de compañeros. Entiendo que son dos personas más las que acompañan a la señora Violeta Arango. Sí, hay otro compañero. Estamos hablando de otros y hay un compañero anterior que es Juan Carlos Cuellar que viene de acuerdos con Santos. Señor Beltrán, ¿cuánto puede durar este proceso de negociación si finalmente se logra encauzar y llegar a buen término? Pues cuando hay interlocutores que tienen la posibilidad de entenderse, quiere decir que los tiempos fluyen más rápido. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Confían ustedes en el gobierno Petro? Pues yo me coloco como uno más del pueblo colombiano. Petro recibe un país quebrado, tanto por todos esos empréstitos que dejó Duque como por toda la corrupción que raspó hasta el fondo de la olla. Entonces, claro, si usted recibe un país quebrado, pagando la mitad del Producto Interno Bruto en intereses de deuda externa, 10.000 millones de gastos de guerra, con eso, ¿qué deuda social va a pagar? Entonces, él tiene una cosa muy difícil. Entonces, todo lo que haga para producir hechos quiere decir que tiene que, por ejemplo, ponerle más impuestos a los ricos y quitarle impuestos a la clase media. Y ahí va a haber unos ingresos. Entonces, todas esas medidas han generado una repulsa de los grandes sectores económicos y por eso uno entiende que no es tan fácil que él avance en pagar la deuda social. Acuérdense que la deuda social es 40% de la población colombiana en la pobreza, 20% en la miseria, o sea, 60% en la penuria, o sea, 30 millones de colombianos. Entonces no es poca cosa y somos 50 millones. Señor Entonces, ¿cómo va a arreglar eso? El hecho de que el hoy presidente haya sido miembro de una guerrilla y haya hecho la paz, ¿es una ventaja o desventaja frente a una negociación con la última insurgencia que queda en América Latina? Pues él ahora está en un gobierno que ha prometido lograr una paz verdadera y definitiva. Hasta donde sea posible, somos compañeros de camino para eso. Ya si él, ejemplo, tiene una posición de distancia con muchas, dijéramos, fuentes extranjeras de conflicto, quiere decir que vamos a estar de acuerdo, porque muchas de las agendas externas de la geopolítica internacional inciden en Colombia y se convierten en un factor de guerra. La fallida guerra contra las drogas, la pertenencia de Colombia a la OTAN, doctrinas de seguridad nacional que consideran a los que luchan por cambios enemigo interno. Entonces, si él toma distancia con eso, claro, es colocar que la agenda de los colombianos la generamos aquí, no en otros países. Usted, señor Beltrán, cuando firme la paz, que ojalá se firme, un anhelo de todos los colombianos, ¿se ve en el Congreso de la República sentado? Una tía mía decía que Dios me libre. No, nosotros somos, como ELN, somos más de una democracia participativa. Creemos que la democracia representativa es una ruina, está en ruinas. Hay que recrearla con la directa y la participativa. Y muchas comunidades nombran representantes, pero ese sistema que en sí es muy corrupto se los traga. Entonces nosotros no aspiramos a pertenecer a eso. Mejor a la otra. Entonces usted
Pablo Beltrán, Israel Ramírez Pineda, con su nombre, el que usted escoja cuando ya esté de nuevo en la vida civil, ¿a qué se va a dedicar si llegamos a eso? ¿De qué va a vivir? Bueno, yo la mayoría de mi vida la he pasado en las montañas de Colombia. He compartido mi vida con esas comunidades y espero pues seguir trabajando con las comunidades. Colombia tiene sitios muy bonitos, hermosos, de aguas limpias, aires puros. Entonces a mí no me llama la atención ir a resistir el ruido ni a respirar el humo de Bogotá, por ejemplo. Sí, señor. Entonces esa es la vida de uno. Pues muy bien, él es Israel Ramírez Pineda, el segundo comandante del Ejército de Liberación Nacional. Señor Pablo Beltrán, muchas gracias por aceptar esta entrevista en el Canal 1. A usted, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches para usted y a ustedes, televidentes. Muchas gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí con Noticentro 1 CMI. Muy buenas noches. Noticentro 1 CMI. Inédito fallo sobre pensiones. Empleador que nunca afilió a Seguridad Social a su empleada doméstica pagará mesada a sus familiares. Reducción de jornada de empleadas domésticas y límites a contratos temporales. Propone reforma laboral de centrales obreras. Disidencias secuestran 2 militares en Antioquia. Dios me libre de estar en el Congreso, dice jefe negociador del ELN desde Venezuela. Vía libre a extradición de hermano de Piedad Córdoba. Crítica situación en Puerto de Buenaventura por bloqueo de vía de acceso. Cámara hunde definitivamente voto obligatorio de reforma política. Cambio en política antidrogas es fundamental para alcanzar la paz total, dice presidente Petro. Millonario robo de energía en lujosas mansiones en Barranquilla. Tarifas de energía subirán si no entra rápidamente en operación Hidroituango, advierte alcalde de Medellín. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Corte Suprema de Justicia profirió un fallo en materia de pensiones con el que ordenó a un empleador que nunca afilió a su trabajadora doméstica a la Seguridad Social a pagar una pensión mensual de sobreviviente a los familiares de ella. Un fallo de la Sala Laboral de la Corte condenó a un empleador que nunca afilió a la Seguridad Social a su empleada doméstica. Lo condenó a pagarle a los familiares de ella la pensión de sobrevivientes, aquella que se origina con la muerte del trabajador. El hombre deberá pagar 616,000 pesos mensuales, 39 millones de pesos al cónyuge y 19 millones a los hijos por no haber afiliado a su empleada, quien trabajó con él entre el 1 de marzo de 2013 y hasta el día de su muerte, el 4 de mayo de 2014. Cuando no hay afiliación, el empleador se hace responsable de las prestaciones económicas que el sistema de seguridad social hubiera reconocido si la afiliación se hubiera verificado. Y como el empleador no afilió a su trabajadora que le prestaba apoyo en los oficios domésticos al sistema de pensiones, al fallecer esta, el empleador debe asumir la pensión de sobrevivientes. El fallo advierte que cuando no hay afiliación, el responsable directo en el pago de la pensión es el empleador y no el fondo de pensiones. Las centrales obreras presentaron su propuesta de reforma laboral que pretende reducir la jornada laboral de las trabajadoras domésticas y limita la contratación temporal. Este documento enviado por las centrales obreras a la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez contempla varias propuestas de reforma laboral, entre ellas incluir en el plan de desarrollo que la jornada diaria laboral de las trabajadoras domésticas internas, que en la actualidad es de 10 horas diarias, sea de 8 como ocurre para otras categorías. Las propuestas sindicales también buscan ponerle límites a los contratos temporales, incluyendo una prohibición que señala que el contrato de trabajo para la realización de una obra o labor determinada no podrá celebrarse para desarrollar actividades misionales o permanentes. Lo que no podemos aguantar es que estas formas de contratación traslapen y recorten y cercenen los derechos de los colombianos y colombianas, pero sobre todo lo que es la seguridad social, su acceso a la salud. Las iniciativas que estudia el gobierno establecen que los trabajadores temporales laborando por un año en la misma empresa adquirirán la condición de trabajadores directos de la empresa beneficiaria con contrato a término indefinido.
En Antioquia, las disidencias de las FARC secuestraron a 2 militares. Este video, conocido por Noticentro 1 CMI, muestra cómo posterior a una operación contra las disidencias del Frente 36 de las FARC en la vereda Palmichal de Briceño, Antioquia, un soldado atiende a un menor herido que fue reclutado. El enfermero de combate Fabián Andrés Zambrano persiste en la atención inmediata y lo estabiliza, pero minutos después es secuestrado junto al cabo primero, Duván Arley Prado. Y mediante el diálogo logremos que nuestros miembros de la Fuerza Pública, junto con su material, reviertan nuevamente a la institución. Al parecer, cuando las tropas se iban a retirar del lugar en el helicóptero, se reportó una sonada de la comunidad, ordenada con presiones por el grupo armado. Según el alto oficial, la comunidad está exigiendo que les devuelvan el armamento y los explosivos que usan para atentar contra la población, a cambio de entregar con vida a los uniformados. El jefe del equipo negociador del ELN, Pablo Beltrán, habló con Noticentro 1 CMI. Desde Caracas dijo que no está buscando llegar al Congreso y advirtió que ese grupo demostrará con hechos su voluntad de paz. Sufre mucho. Las declaraciones de Pablo Beltrán, segundo comandante del Ejército de Liberación Nacional, ELN, las dio en entrevistas Canal 1, que se emite a las 8:30 de la noche. Si las Fuerzas Armadas y el ELN llegamos a unos acuerdos de cese bilateral, eso inmediatamente, dijéramos, impacta sobre el conjunto de los problemas que tienen las regiones más azotadas por todos estos grupos y en el caso nuestro, pues obvio que sería un cese bilateral en el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas del Estado. Usted, señor Beltrán, cuando firme la paz, que ojalá se firme, un anhelo de todos los colombianos, ¿se ve en el Congreso de la República sentado? Una tía mía decía que Dios me libre. No, nosotros somos, como ELN, somos más de una democracia participativa. Creemos que la democracia representativa es una ruina, está en ruinas. Y aseguró que ve con buenos ojos la participación del presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, en la mesa de negociaciones a nombre del Gobierno Nacional. La cúpula militar aseguró que pese a los diálogos con el ELN que acaban de iniciar, las operaciones contra esa agrupación se mantendrán. Son 90 los combates que las fuerzas militares han librado en el territorio nacional, principalmente en el Pacífico, Caribe y Oriente del país. Quiere decir que casi es un combate diario. Seguimos poniendo esa cuota de sacrificio por encima de los intereses de nuestra nación. Como resultado de las operaciones armadas, 8 militares han caído y 47 han resultado heridos. El ministro de Defensa advierte que el reinicio de los diálogos con el ELN no significa bajar la guardia. Que se esté en estos momentos en las conversaciones de paz, en los diálogos en Caracas con el Ejército de Liberación Nacional, no significa, hemos insistido, una baja de guardia. El ministro de Defensa y la cúpula militar trabajan en el Plan de Seguridad Ayacucho para el año 2023. La Procuraduría General lanzó una serie de recomendaciones y advertencias a la mesa de negociación que se adelanta entre el gobierno y el ELN. Durante un congreso internacional sobre construcción de paz organizado por la policía, el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, hizo estas advertencias ante el comisionado de paz, Danilo Rueda. A respetar. La negociación con el ELN debe incluir a todos los helenos para evitar el surgimiento posterior de disidencias. La reincorporación de excombatientes a la vida civil debe ser uno de los temas centrales. Se deben revisar las zonas de ubicación temporal para los combatientes para que no se usen tierras baldías o en proceso judicial. El gobierno debe evitar los colados en los listados que entregue la guerrilla para evitar engaños a la institucionalidad. La mesa debe garantizar un compromiso genuino de los combatientes con la reparación integral de sus víctimas. La ministra de Salud, Carolina Corcho, pidió llevar el tema de las agresiones a la misión médica a la mesa con el ELN. La ministra de Salud, Carolina Corcho, informó que son más de 270 las denuncias por ataques contra la misión médica en lo corrido de este año. Hacemos un llamado a la sociedad colombiana a diferenciar las barreras de acceso del sistema que no son responsabilidad de los médicos y las enfermeras. Tenemos otro porcentaje por grupos armados ilegales, por eso nosotros hemos solicitado al Alto Comisionado de Paz que esto sea tenido en cuenta en las mesas que se abran con grupos armados ilegales. Las agresiones
agresiones contra médicos y enfermeras son especialmente graves en las zonas de conflicto. Nosotros tenemos registro en todo el país, pero fundamentalmente ahorita tenemos un caso crítico en Arauca, que nos preocupa mucho. También tenemos preocupación en La Mojana, la última vez que estuvimos allá, pero pues en general en toda la zona de conflicto del país. La ministra de Salud reiteró el carácter neutral que tiene la misión médica a la luz de las normas del derecho internacional humanitario. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. El Ministerio de Justicia ratificó el aval para la extradición a Estados Unidos de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora Piedad Córdoba. Tras rechazar un recurso radicado por la defensa de Álvaro Córdoba, se procederá a su envío a Estados Unidos para que sea juzgado por una corte de Nueva York por narcotráfico. Damnificados por las lluvias, bloquearon varias vías en el Magdalena. Están exigiendo soluciones para sus necesidades. Cansados de esperar las ayudas del gobierno departamental y nacional para mitigar los estragos de la ola invernal, habitantes del Banco Magdalena bloquean varias vías que comunican a la costa atlántica con el interior del país. Entre estas comunidades afectadas por la ola invernal y las inundaciones se encuentran la mayoría de los comerciantes del Banco Magdalena, quienes registran pérdidas millonarias. Nosotros aquí estamos pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque tenemos hambre. El hambre va y viene, dice todo el mundo. Sí, señor, nosotros llevamos más de un mes. Cientos de familias de los municipios del Banco, Guamal y San Zenón en el sur del Magdalena siguen esperando las ayudas y muchas abandonaron sus viviendas. Los bloqueos se mantienen hasta que el gobierno nacional haga presencia en estas poblaciones, donde miles de hectáreas de cultivos de pan coger quedaron bajo las aguas y centenares de reses murieron. Hay crisis en el puerto de Buenaventura por el bloqueo que adelantan varias comunidades a la vía que conduce de Cali a esa población en el Pacífico Vallecaucano. De acuerdo con la Asociación de Transportadores de Colombia, con el bloqueo en la vía hacia Buenaventura, están perdiendo diariamente 4.000 millones de pesos. Además, aseguran que hay carga represada desde y hacia el principal puerto del Pacífico. En este momento hay más o menos unos 2.000 contenedores TEUs que llaman represados que no pueden salir de los puertos. La sociedad portuaria indica la afectación en el comercio exterior del país. Hemos estimado alrededor de 5.000 millones de pesos diarios entre comercio exterior y comercio local, más el comercio de cabotaje que desde Buenaventura se despacha a otras regiones del país. Si tenemos en cuenta que el 46% del comercio exterior del país se maneja por Buenaventura, pero además de ello de que un 80% de los productos alimenticios que se atienden en el distrito de Buenaventura se tienen que ir del interior del país. Y si siguen bloqueando el corredor, ya bien sea por vías de hecho o por los derrumbes, pues eso es lo que va a implicar, si se mantiene, es que se puede llegar a encarecer el costo de producir alimentos en gran parte del territorio nacional. Las comunidades insisten en la presencia del gobierno nacional para que resuelva sus necesidades producto de la temporada de lluvias. Avanza hasta ahora la votación en tercer debate del proyecto de reforma política en la Comisión Primera de la Cámara. Lina Sandoval, buenas noches, detalles de lo aprobado. Buenas noches, Claudia y televidentes. Acaban de aprobar la obligatoriedad de las listas cerradas para aspirar a corporaciones públicas. También se aprobó la financiación estatal en campañas políticas en un 100%. Los terceros podrán financiar solamente el funcionamiento de los partidos políticos. Además, se aprobó la reducción de periodos en corporaciones públicas a 3 periodos. Aquí un resumen de lo aprobado en esta jornada. Durante el debate se revivió el polémico artículo que elimina la facultad de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Además, se aprobó la reducción de la edad para ser senador, de 30 a 25 años. También se aprobó el transfugismo. Por una sola vez, los congresistas podrán renunciar a un partido antes de inscribirse para la nueva elección, es decir, 6 meses antes. Asimismo, se aprobó la posibilidad de que los congresistas sean ministros. Que son partidos de gobierno que tienen los mejores cuadros en el Congreso y que esos mejores cuadros pueden desempeñar cargos en el gobierno. Una vez entre en vigencia este acto legislativo, se podría aplicar. Se hundió el voto obligatorio y también se eliminó un artículo que proponía la segunda vuelta en elecciones locales para ciudades de más de 2 millones de habitantes. Desde la oposición rechazaron parte de lo aprobado. Una reforma tipo sastre,
hecha a la medida del gobierno de turno. Una reforma con dulces envenenados, como nombrar a los congresistas ministros, y una reforma aprobada por una aplanadora que no acepta una sola proposición, ni de la oposición ni de los partidos independientes. Van más de 10 horas de discusión de esta reforma política. Cuando iban aproximadamente unas 8 horas, los representantes de Cambio Radical abandonaron el recinto, pues señalan, ellos no están muy de acuerdo con lo que han aprobado aquí, y además, mañana a las 8 de la mañana se discute la creación del Ministerio de la Igualdad, proyecto que fue radicado hoy al mediodía, su ponencia para discusión. Los representantes dicen que no hubo mucho tiempo para estudiarlo, por lo cual se retiraron del debate para estudiar este proyecto. Por ahora, aquí en la Comisión Primera de la Cámara continúa la discusión de reforma política. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Lina, muchísimas gracias. Durante la ceremonia de conmemoración de los 6 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, el presidente Gustavo Petro insistió en que es necesario replantear la política antidrogas. Durante su intervención en la conmemoración de los 6 años de la firma del acuerdo de paz, el presidente Gustavo Petro cuestionó el poco avance que se ha tenido en el proceso, al tiempo que instó a la comunidad internacional a cambiar la política de drogas. Trato de navegar en medio de una tormenta, porque al final lo cierto es que si las drogas que se producen en América Latina dejasen de ser criminalizadas y fueran enfrentadas de una manera más eficaz en su consumo por la prevención y la educación, pues aquí había paz. Aquí habría paz. Y sería rápida. Eso que yo llamo la paz total sería así. A su turno, el representante del Secretariado General de la ONU aseguró que son varios los motivos de preocupación frente a los avances de los acuerdos de paz. La reforma rural, la reforma política, el programa de sustitución de cultivos, todo eso quedan pendientes, no se avanzó lo suficiente, no se ha avanzado lo suficiente. Para los actores del proceso, el anterior gobierno hizo una simulación en cuanto al cumplimiento de los acuerdos. Eso no quiere decir que todo haya sido nulo. Se dieron algunos pequeños avances, pero digamos, si se hubiera implementado tal como está contemplado en el acuerdo final de La Habana, se hubieran evitado muchos de los males que este país ha padecido. Más de 350 excombatientes de la extinta FARC han sido asesinados luego de la firma de los acuerdos de paz. Y es que al cumplirse un nuevo aniversario de la firma de los acuerdos de paz en el país, sigue la radical división de opiniones entre el uribismo y quienes apoyaron el proceso. El senador Ariel Ávila de Alianza Verde afirma que los acuerdos de paz con las FARC, firmados hace 6 años, redujeron la violencia en 300 de los 600 municipios que padecieron el conflicto. Es decir, Colombia avanzó muchísimo gracias al proceso de paz. Hay que celebrarlo. ¿Que nos falta mucho? Nos falta mucho. Por eso estamos en la paz total. Pero el acuerdo de La Habana salvó muchísimas vidas. En cambio, la senadora María Fernanda Cabal considera que no hay que celebrar lo que ella considera un fraude. ¿Celebrar qué? ¿La impunidad? ¿Por qué no le preguntamos a las víctimas si están muy felices de ver a los asesinos y victimarios en el Congreso en camionetas blindadas, donde los colombianos terminamos patrocinando toda la vagabundería? Los dos senadores son hoy los polos opuestos en la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. La red de ciudades Cómo Vamos reveló el ranking de las ciudades más amigables con los jóvenes. Manizales es la mejor. Quibdó ocupó el último puesto. Según la medición, 12 de 15 ciudades empeoraron frente a la satisfacción de la juventud en cuanto a trabajo, educación, salud, vivienda y otros aspectos que determinan su calidad de vida. Las 3 mejores ciudades en los resultados del índice de progreso de la juventud son Manizales primera, Montería segunda y Medellín tercera. Las 2 ciudades realmente a las que peor les va es Buenaventura y Quibdó. No se ve que las mismas ciudades que están creciendo económicamente son las mismas ciudades que crece el progreso juvenil. ¿Pero qué está haciendo Manizales para liderar el ranking de ser la ciudad donde mejor viven los jóvenes? Vienen trabajando muchas políticas articuladas entre el sector público y privado. Manizales tiene un ejemplo que es Universidad en tu Colegio. Es un esquema que viene trayendo que los jóvenes desde el colegio accesen a la educación superior. Bogotá, por ejemplo, está en la mitad de la tabla. Ocupa el puesto número 9 de 15. Se raja en seguridad para los jóvenes y en políticas de inclusión. En la dimensión de seguridad personal, Bogotá está usualmente por debajo del promedio nacional. El estudio refleja el panorama y la calidad de vida de la juventud en el 2021.
En Puerto Colombia, Atlántico, las autoridades descubrieron un millonario robo de energía en lujosas mansiones. 4 grandes operativos en el último año en el sector de Villacampestre, zona exclusiva del municipio de Puerto Colombia, generan alerta entre las autoridades que buscan a los grandes defraudadores del servicio de energía. Esto nos hace pensar que existe una empresa criminal en esta zona de la ciudad de Puerto Colombia. El último operativo fue en este complejo residencial, en donde se encontró un fraude que superaría los 30 millones de pesos de energía al mes. A la fecha, la empresa lidera con la Fiscalía General de la Nación cerca de 400 investigaciones penales por hurto y defraudación de fluidos. Adicionalmente, han sido capturadas 172 personas. La Sociedad de Activos Especiales entregará mañana al Ministerio de Salud la administración de drogas La Rebaja. La Sociedad de Activos Especiales, encargada de administrar los bienes en proceso de extinción de dominio, suscribirá un memorando de entendimiento con el Ministerio de Salud, con el cual se detalla cómo será la administración de drogas La Rebaja por parte del gobierno. El Ministerio de Salud, como la SAE, crearán una ruta de trabajo para conformar la Red Nacional Pública de Droguerías y un laboratorio de fabricación de medicamentos a bajo costo. En el convenio también se analizará sobre otros activos en proceso de extinción de dominio que pueden contribuir en el sector salud. Facilitar el intercambio de información y documentos de los activos que se encuentran en administración por parte de la SAE de interés para el sector salud. El próximo viernes en México, el gobierno de Venezuela y la oposición al régimen de Nicolás Maduro retomarán diálogos. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. El encuentro se concretó en medio de la gira internacional del presidente y gracias a los buenos oficios de los mandatarios de Francia, Emmanuel Macron, y de Argentina, Alberto Fernández. Poco liberales. El empresario Carlos Matos pidió al Tribunal Superior de Bogotá que anule la condena de 9 años de cárcel que le impuso un juez por sobornar a jueces. La defensa de Matos solicitó que se reviva el acuerdo que previamente alcanzó el empresario con la Fiscalía, con el cual pagaría 6 años de cárcel. El sector de las telecomunicaciones se prepara para la llegada al país de la tecnología 5G, que permitirá mejorar la conectividad digital. Durante el Congreso Internacional del Espectro en Bogotá, el presidente de la Cámara Colombiana de la Informática y las Telecomunicaciones entregó una propuesta gremial al gobierno para acelerar la llegada de la tecnología 5G a Colombia. Para que Colombia reciba inversiones masivas en el sector de las telecomunicaciones y específicamente volver una realidad la llegada de las redes 5G al país. Desde el gobierno se anunció que se están agilizando los términos para la llegada del 5G. Yo creo que ya estamos en una etapa de conclusiones, de poder acabar de revisar los buenos ejemplos de otros países y poder tomar las decisiones finales. Empresarios y gobierno coinciden en que la tecnología de quinta generación de telecomunicaciones permitirá mejorar la conectividad en el país. La Unión de Aseguradoras reveló que el 60% de los motociclistas del país transitan sin seguro de accidentes. Esta cifra contrasta con los altos niveles de siniestralidad que generan. 6 de cada 10 motos circulan sin SOAT en el país, aunque participan en 8 de cada 10 accidentes. De cada 100 pesos que se reciben, pues hay que pagar después más de 230 por la atención médica que requiere. Hoy el SOAT para las motos está subsidiado por los carros. Un vehículo mediano está pagando 4 veces más que lo que debería pagar si no tuviera que asumir el subsidio de la siniestralidad de las motos. ¿Pero cuáles serán los efectos de reducir en un 50% la tarifa del SOAT? Hay mucha gente que probablemente con una tarifa más baja sí va a adquirir el SOAT, pero esta medida sería únicamente temporal si no hay un cambio en la cultura
Este miércoles los motociclistas protestaron porque el beneficio solo cobija las motos de bajo cilindraje, por la persecución de la policía y el mal estado de las vías. El autor de la masacre en una tienda Walmart en Virginia, Estados Unidos, era el gerente de ese supermercado. Ahí asesinó a 6 de sus compañeros. La capital ucraniana, Kiev, se quedó sin agua ni electricidad por una nueva ola de bombardeos rusos. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CM. El gerente de un supermercado Walmart fue el atacante que mató a tiros a 6 personas en una de sus sucursales en Virginia, Estados Unidos, país que registró un segundo tiroteo masivo en apenas 4 días. Según se ha revelado, el atacante, identificado como Andrew Bing y quien trabajaba para la compañía desde 2010, entró en una sala de descanso del personal y abrió fuego cuando el lugar estaba repleto de compradores por acción de gracias. Posteriormente, Bing se suicidó. Rusia continúa sus ataques contra vitales infraestructuras ucranianas, donde ya se registran preocupantes problemas en las redes de abastecimiento de agua, gas y electricidad, justo en el inicio del invierno. Ahora es la capital Kiev la que se quedó sin estos servicios básicos como consecuencia de la nueva ola de bombardeos rusos, donde se produjeron varias explosiones en diferentes distritos de la ciudad, las cuales dejaron al menos 3 muertos y 6 heridos. El Parlamento Europeo advirtió que China puede convertirse en una nueva Rusia porque Occidente comenzaría a depender del país asiático en medio de los esfuerzos por lograr una rápida y correcta transición energética en el bloque comunitario, debido a que es el principal proveedor de minerales y equipos necesarios para el uso de energías limpias. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, advirtió que las tarifas de energía subirán si no entra en operación Hidroituango. De acuerdo con el mandatario local, la entrada de Hidroituango, además de garantizar el 17% de la generación de energía en el país, tendrá efectos positivos en las tarifas de energía. El retraso en la entrada en operación podría significar alzas hasta de 100 pesos por kilovatio hora. Para el alcalde de Medellín, Hidroituango es un proyecto de beneficio para el país. Si Hidroituango no entra a operar, habría que prender unas 6 o 7 centrales térmicas, lo que llevaría el precio de la energía sin ninguna duda hacia arriba. El mandatario dijo que las 2 turbinas están listas para entrar en operación y el retraso realmente responde a la orden del gobierno en materia de evacuación. Para poder hacer que esa agua pase por donde debe pasar, primero se debe evacuar unas poblaciones. Nosotros creemos, porque las pruebas han salido muy bien, que eso no es necesario, pero acatamos la decisión cuando los alcaldes autoricen y cuando las comunidades autoricen. El pronunciamiento fue hecho en un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado de la República. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, anunció que Colombia lanzará un canje de deuda. La operación la evalúa la Dirección General de Crédito Público, recursos que entrarán a fortalecer la financiación de los programas sociales del país. Se buscará el mejor momento del mercado para el canje de deuda a unos recursos que acompañarán los ingresos de la reforma tributaria. Una especie de canje de deuda que esperamos que se pueda hacer la semana entrante, pero todo eso estamos analizando con los bancos privados que apoyan este proceso. Por otro lado, la próxima Junta Directiva del Banco de la República establecerá la meta de inflación del próximo año. Plantear como una inflación esperada para el año entrante, que además sirva para las negociaciones de salario mínimo. Frente a la adición presupuestal del próximo año se tendrá un monto de 20 billones de pesos, que además de la tributaria, se tendrán ingresos por excedentes financieros de las entidades del gobierno nacional. A sanción presidencial pasó el presupuesto de regalías para los próximos 2 años, aforado en 31 billones de pesos. Fue una aprobación unánime sin ningún voto en contra la que realizó hoy la plenaria del Senado para terminar el trámite del presupuesto de regalías para los años 2023 y 2024 por un monto total de 31.300.000 millones de pesos. Ese monto se obtendrá de la explotación de hidrocarburos por 22,7 billones, la minería por 7,3 billones y los rendimientos financieros por 1,3 billones. Como algunos creen que el presupuesto puede no cumplirse si hay suspensión de contratos de exploración o explotación de hidrocarburos, la ministra de Minas hizo la precisión. Es un error pensar que no vamos a continuar con los contratos de exploración y explotación. Tenemos en este momento 381 contratos en exploración y en explotación que están vigentes y que este gobierno está comprometido con cuidar, con asegurar que tengan gestión y que logren desarrollar esos proyectos y asegurar que algunos recursos pasen a reservas. Nunca hemos dicho que no vamos a darle continuidad a una industria que es parte central de la transformación
transición energética justa. La distribución de las regalías será así: para inversiones en departamentos y municipios, 14,6 billones, asignaciones directas, 7,5 billones, ciencia y tecnología, 2,9 billones, para la paz, 2,94 billones, para inversiones ambientales, 299 mil millones de pesos. 31 billones. Los senadores Angélica Lozano y Gustavo Bolívar advirtieron que los organismos de control deben ser más rigurosos para detener la corrupción o el despilfarro en el uso de las regalías. El gobierno aprobó la garantía para la segunda línea del metro por 7,8 billones de pesos. El Consejo Nacional de Política Económica y Social dio luz verde a la empresa Metro de Bogotá para que pueda contratar créditos por ese monto para la segunda línea que irá desde Chapinero hasta Suba y Engativá. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,81% a 1.266 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 7,89% a 3.787 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 13,81% a 305 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,72% a 2.484 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.875 pesos con 91 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.700 pesos y la venden en 4.800 pesos. Un euro cuesta 5.078 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.60. El azúcar se transó en 19,55 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77.44 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84.77 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.484 pesos. Según la encuesta MIPYME-ANIF del 2021, aplicada a empresarios a nivel nacional, se identificó que son las microempresas las que menos cuentan con los certificados de aportes a la seguridad social de sus empleados. Con este panorama, Porvenir evidenció la necesidad de avanzar en estrategias que beneficien a este segmento de la población y puso en marcha el programa Independientemente Responsable. Con el programa Independientemente Responsable queremos llegar a más de 1 millón de colombianos que tienen labores como independiente. En la plataforma encontrarán información de seguridad social, para fiscales, sostenibilidad y también las diferentes alianzas que tenemos para potencializar su negocio. Trabajadores que tengan negocios como peluquería, panadería, miscelánea u otros pueden acceder a herramientas pedagógicas donde podrán entender cuánto se debe pagar por salud y pensión, cuánto es el porcentaje de aportes para fiscales, los impuestos para trabajadores independientes. Además, la página cuenta con un espacio relacionado con sostenibilidad. Con esto ratificamos el compromiso de Porvenir con las MIPYMES, pero también la importancia de seguir cotizando a la seguridad social en Colombia. Atención, hay una noticia al cierre. La alcaldía de Bogotá denunció ante la Fiscalía irregularidades en el contrato para operar cementerios distritales. Esto luego de hallar documentos y grabaciones que demostrarían inconsistencias en las certificaciones de experiencia presentadas por el consorcio Jardines de Luz y Paz, que resultó favorecido con el millonario contrato.